Vamos a hablar entonces de una pequeña introducción a la síntesis de los libros de poesía bíblica, ¿no? Estos son, se encuentran inmediatamente después de los históricos, después de Esther, y están formados por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos serían los 5 libros de poesía. Lo más importante de este tema, del tema de la poesía, es justamente entender qué significa poesía. El lenguaje poético es maravilloso, es un lenguaje artístico, es un lenguaje que provoca multitud de emociones y sentimientos dentro de la persona que es imposible con otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, es mucho más lo que la gente sabe de Alfonsina por la canción Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna que por la verdadera historia de Alfonsina. O por ahí sabemos más o nos emociona más la marcha de las Malvinas que toda la historia de la gesta de las Malvinas. Sin embargo, una cosa es más importante que la otra, obviamente, pero se mide en otro nivel de importancia, ¿no? Entonces, cualquier cosa que es poético, cantada, hoy por hoy en la iglesia hay que tener cuidado también con los himnos, con los coros, porque a veces se fija un coro y un coro se va a grabar 1000 veces más que una prédica, o que 1000 palabras. Yo siempre digo cómo cuesta a veces hacer entender a la gente que los israelitas no dieron 7 vueltas, dieron 13. Pero hay un coro que decía, los israelitas dieron 7 vueltas y se nos grabó a todos. Entonces la gente empieza a creer colectivamente que dieron 7 vueltas. No, dieron 13, dieron una por día durante los 6 primeros días y el último día, el 7º, dieron 7 vueltas. En total dieron 13. Pero esa es la parte histórica, bíblica. Pero a veces una canción tiene mucho más llegada y más duración en el inconsciente y en la cabeza de la persona que hasta el texto real, digamos, ¿no? Bueno, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, Cantares son libros de poesía, eminentemente. Va a exaltar todo el sentimiento, pero no se puede extraer doctrina de los Salmos, del Proverbio, de Cantares. Son geniales, pero son poesías. Nadie en su sano juicio tomaría una poesía literalmente. Tenemos que entender el poeta porque es palabra de Dios, pero es poesía. Entonces no podemos negar el género. Por eso la Biblia es tan amplia y tiene tanto. En realidad la Biblia tiene todos los géneros posibles humanos. ¿Por qué? Porque conecta todo nuestro ser en la Escritura y toca también, esta parte toca nuestros sentimientos. Ahora, no podemos basar la doctrina de lo que creemos en sentimientos. Nadie tomaría en serio una poesía. Cuando el poeta dice, volverán las oscuras golondrinas tras su vuelo, no le pregunta nada a la golondrina, no quiere que la golondrina le conteste nada. Lo mismo cuando el poeta dice 70 balcones y ninguna flor, no está contando 66, 67, 68, 69, 70 balcones y ninguna flor. No quiere decir 70 balcones, está expresando un número, está expresando un hipérbole, algo exagerado para decir, mirá todos los balcones que hay y no hay una sola flor. Podría haber habido 15 balcones, sin embargo el poeta dice 70 balcones. Bueno, así son los Salmos, así son los Proverbios, así es Eclesiastés, así es Cantares. Entonces, cuando el salmista dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, está diciendo, yo deseo que Dios te guarde de esa forma. No está diciendo, esto es doctrina de la iglesia. Yo he escuchado en pleno auge de la gripe A, pasar un joven y decir desde el púlpito, a nosotros no nos puede tocar la gripe A. ¿Por qué? Porque caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Eso es un disparate. Si eso fuese literal, jamás podría fallecer un soldado cristiano o creyente de verdad de corazón en una guerra. Nunca podría tocarle una bala. ¿Por qué? Porque la bala lo esquivaría y mataría a 1000 de un lado y 10.000 del otro, si fuera literal. Y el tipo tendría que andar contando, acá murieron 1000 y acá van 9000 y pico, faltan morir 14 acá para que se cumpla literal. ¿Se dan cuenta que no puede ser literal? Entonces, claro que una bala puede tocar a un soldado cristiano, un soldado creyente, pero ¿qué está queriendo decir el salmista cuando se expresa de esa forma? Está queriendo decir, yo deseo que pase tal cosa. Los salmos son deseos del corazón. Hay un montón de lenguaje literario, de figuras literarias donde se exacerba justamente en los salmos, en los proverbios. Uno de los ejemplos que doy casi siempre es, el salmista dice, inundo de lágrimas mi lecho.
toma literalmente, parecería que el salmista se ahogaba, que está lleno de agua, el lecho. No, lloró, apenas humedeció la almohada, pero está diciendo una hipérbole, está diciendo inundo de lágrimas mi lecho. Por supuesto es una forma de decir, una forma poética de decir, pero así como no es literal eso, no puede ser literal ninguna de las otras cosas. No lo es poético. Cuando le dice al mar, ¿qué tuviste, mar? Oh, ¿qué huiste? No le está hablando al mar, lo que falta es que el mar le contestara, está personificando. Entonces hay un montón de figuras literarias que si uno no las maneja bien, comete la tropelía y el desastre de generar doctrina y falsa expectativa a través de los salmos. Y eso es lo que no tiene que pasar. Hasta la profecía, porque hay profecía en los salmos, pero no es la profecía que se cumple en los libros proféticos. Por ejemplo, David en el Salmo 22 está desesperado, se siente mal, capaz que tuvo una mala jornada al día anterior y él dice, Dios mío, dice en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno dice, ¡wow, qué poético! ¿Qué iba a imaginar David que 1000 años más tarde Jesús en la cruz del Calvario iba a recitar ese salmo? Iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se cumple esa palabra, pero entonces ¿qué pasó? Pasó por la mano de David y David no tuvo dimensión de que eso era una palabra profética. ¿Se entiende? En cambio Isaías sí sabía que estaba dando una palabra profética. Jeremías sí sabía que traía palabra profética. O sea que aún lo profético de los salmos no deja de ser poesía. Y se maneja dentro de ese ámbito poético. Entonces, el que escribe poesía, el que escribe profecía en el Salmo, en el Proverbio, no se da cuenta que está escribiendo profecía. Es absolutamente fuera del dominio del escritor. Espero que se haya entendido y que podamos manejar bien toda esta sección tan peligrosa si no se manejan todos estos requisitos de todos los libros de poesía de la Biblia.